Buenas tardes, mi nombre es Nadia Salazar Flores, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la asignatura de Estadística Inferencial 1, con la carrera de Industrial Logística con el maestro Juan Morales. Bueno, yo les voy a explicar un poco de las estimaciones y tamaños de la muestra, y en este caso es la estimación de la proporción de una población. Los objetivos. Entender que la proporción muestral es de las mejores estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza y así poder saber el valor verdadero de una proporción poblacional y cómo interpretar dichos intervalos de confianza. También saber cómo calcular el tipo de la muestra que necesitamos para estimar la proporción poblacional. Aquí tenemos unas definiciones que esto nos quiere decir más o menos que las estimaciones puntuales son el valor individual que usamos para aproximar más o menos, como la palabra lo dice, los parámetros poblacionales. No está sesgado en un sentido en el que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral, sino también que las estimaciones más consistentes en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestran ser el menor de la desviación estándar de cualquier otro eh, estimador insesgado. Las definiciones en intervalo de confianza es un rasgo de valor que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El nivel de confianza es la probabilidad 1 del que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Aquí tenemos las definiciones de las cuales son, y aquí está una al 90, el 95% y el 99%. También tenemos la interpretación de los intervalos de confianza, por ejemplo, del 95%. Esta interpretación correcta se tiene una confianza de 95% de intervalo. Esto significa que si la seleccionamos muchas muestras diferentes, siempre tendrá que tener un 95% para poder incluirla en la población. Y tenemos también por acá el valor crítico. El valor crítico es el número de líneas uniforme, es un número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales de que tienen mayor probabilidad de ocurrir aquello que no tiene probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimular una proporción poblacional, P es margen de error, denotado con E. Y continuamos aquí con un ejemplo, el cual nos dice que se realizó un estudio en la clínica de método XSTOR diseñando para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés y nos pide cuáles son los 55 que nacieron niñas. ¿Cuál es el mejor? Es A, B y C. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de las niñas nacidas de padres usados en el método XOR? Entonces tenemos que calcular el margen de error. Y también tenemos el inciso D que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen del 1% y el nivel de confianza del 95%. En esta En este primer inciso nosotros podemos ponerlo con la calculadora que serían 525 entre las 574 son igual a 91.4%. Sí. Y en este caso nos marca pues la proporción muestral. Entonces pues de esta manera podemos definir que una de estas fueron nacidas debido a ese porcentaje. Entonces es como la mejor estimación que podemos hacer, porque pues de otra manera también lo podemos incluir en Minitab, pero pues es la más como exacta en cuanto a líneas. También nos piden que utilicemos los datos para construir un intervalo de confianza del 95%. Podemos irnos a Minitab y les voy a mostrar, todavía no tengo abierto.
Ok, aquí en Minitab nos vamos a ir a estadística básica, proporción, datos, vamos a poner datos resumidos. En el número de eventos, como ya sabemos, nos piden que fueron 574. Listo. Entonces, pues nos menciona que es el 95%. Entonces, por default, tenemos que volverlo a agregar. Estadística básica. Ok, aquí podemos checarlo. No se modificó, el programa por ende ya no nos lo da porque pues normalmente así es. Le damos OK y pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Aquí está. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Aquí vamos a darle en estadística, potencia y tamaño y nos vamos a ir a la simple. Que es estadística y nos va a aparecer... Ok. Ok, vamos a continuar con el inciso que seguiría y continuamos. Continuamos con el inciso C. Nos vamos a ir hasta potencias y tamaños de la muestra y nos vamos a ir a la simple y aquí nos va a pedir el parámetro que vamos a poner el valor de la planificación, la desviación estándar y pues márgenes de error de los intervalos de confianza. Aquí nosotros vamos a seleccionar a proporción. Este es igual al, aquí lo tengo, 91. Voy a checar la calculadora. Punto 914 y vamos a estimarlo en el error y fue 574 el tamaño de la muestra. Y pues este sería el error. Aquí muestra los parámetros, perdón. Okay. El error sería de 2.59951. Tenemos la campana de Gauss, tenemos la margen de error límite superior y hacia la derecha tenemos 2.2% redondeado y pues 2.59. Entonces esta fue la del inciso C y ahora nos vamos a ir con lo que es el inciso D y entonces vamos a ver cuál es el margen de error para confirmar. Hacer estadística, igual también, igual estimación para el tamaño de la muestra y vamos a modificar al 90, al 9 y 1%. 0.01 o 95. Y aquí ya nos dice el tamaño de la muestra. El parámetro de proporción, distribución binomial, proporción del 0.9%, nivel de confianza del 95 y los resultados son el tamaño de la muestra 3786 y margen de error del 0.01. Entonces prácticamente es todo por este tema en cuanto a estos ejercicios que nos pide el maestro y enseguida resolveremos el próximo.
Continuamos con estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la media de población, objetivos. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual en la medida de la población. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media proporcional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. En las definiciones, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional y aquí podemos tener las medidas muestrales que tienden a variar menos de otras medidas. Ok, el ejemplo de pesos de hombres. Ok, vamos a leerlo para poder entenderlo un poco más. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y X es igual a 172.55 libras. Y investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. A calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok, entonces vamos a poner una nueva. Tiene abierto este proyecto. No lo vamos a guardar porque no es necesario. Y nos vamos a ir a estadística básica. Y en la Z de una muestra. Aquí vamos a considerar datos resumidos. El tamaño es igual a 40, 172.55 y la desviación, la tenemos de 26. Entonces ya los tengo aquí anotados para poderlos transcribir. Entonces la media muestral es la de 172, tamaño de la muestra 40 y la desviación estándar es igual a 26. Entonces vamos a poner a revisar para ver si el nivel de confianza está listo. Nomás vamos a ver, creo que sí nos da el de 95%. Ok, sí, entonces la vamos a dejar así y vamos a dar ok. Y aquí está el intervalo de confianza. Nos dice que es de un límite inferior y un límite superior, el cual nos dice que, ok, aquí está, nos está representando que si se hacen muchos muestreos de una cantidad, de muestreos, podremos ver que en el 95% de estos nos podemos dar cuenta de cómo tenemos nuestra media, que es 132, el error estándar de la media es de 4.11 y podemos encontrar el estadístico de cada uno de esos muestrados, así como podemos saber que están dentro de este intervalo de confianza. Entonces, pues prácticamente aquí nosotros podríamos sacar gráficas o alguna otra herramienta que quisiéramos sacar. Así de fácil es como hacerlo. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la muestra, que si deseamos que tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la poblacional es igual a 26, su nivel de confianza sería del 95%. En este caso nos vamos a ir a estadística y nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra y continuamos con el primero de los ejercicios. Vamos a seleccionar lo que nos pide, que va a ser la media, la normal y valor de la bonificación y aquí igual 26. Vamos a tener, podemos ver que tenemos el margen de error y la muestra. Entonces, si nosotros queremos que calcular el dato de la muestra, necesitamos otro que tenemos. Entonces vamos a seleccionar
de la muestra, aquí es del 5%. Opciones, vamos a revisar que conocemos la desviación estándar, como lo mencionaba el profe, que es igual a 26. Entonces, el nivel de confianza tiene que ser el 95, que ya lo tenemos, entonces ya no lo vamos a cambiar. Entonces vamos a darle OK y aceptar. Y acá está. El tamaño de la muestra con un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra de 104. Entonces, con esto podemos decir que esos son los resultados que nos están pidiendo el ejercicio y continuamos con el siguiente. Vamos a continuar con estimaciones y tamaños de la muestra en media poblacional o desconocida. En la definición, cuando se conoce, se utiliza la distribución T de student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos restantes. La distribución T de student desarrollada por Williams Gosset 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizar como muestra pequeña. La cervecería irlandesa donde trabajaban no permitía la población resultante de investigación, así que bajo el seudónimo de Student. En el número de grado de libertad por conjunto de datos recolectados del número de valores muestrales se puede variar después de haber impuesto las ciertas restricciones de todos los valores de los datos. Por ejemplo, si los estudiantes tienen puntuaciones de examen con media de 80, podemos asignar con libertad valores de las primeras 9 puntuaciones, pero décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser de 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos de la suma de las primeras 9 puntuaciones. Entonces, en grados de la libertad es igual a n menos 1. Continuamos con propiedades de las distribuciones de Turing. Las distribuciones de Turing es diferente para distintos tamaños de la muestra. 2. La distribución de Turing tiene la misma forma, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. 3. Tiene una media de t es igual a 0, así como distribución normal, que la media de z es igual a 0. La distribución estándar de la distribución de Turing varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. 5. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Utiliza la distribución normal z conocida y población distribuida normal. Utiliza la distribución t desconocida y población normalmente o desconocida es igual a menor que tenga. Aquí tenemos un ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos que muestra el anexo incluye el peso en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desecha por los hogares. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener margen de error del 3%. La evaluación estándar de la población es de 13.65 libras de un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a continuar con nuestro mini tab. Aquí sale el peso de libras y los hogares. Tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí están los hogares. Entonces aquí vamos a necesitar la media muestral en el primero apartado. Y pues es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces nos vamos a poner aquí en el tab. Vamos a calcular estadística básica, gráficas, los muestrales estadísticos descriptivos. Es lo que vamos a checar. Aquí podemos ver los resúmenes de datos. Entonces podemos seleccionar uno de ellos. Y también el inciso B nos pide que calculemos un intervalo de confianza y podemos ver si nos puede dar el dato de la media y el otro dato para sacar los dos.
Entonces tenemos que construir un intervalo de confianza. Y como no conocemos la desviación, vamos a tener que hacerlo en la segunda opción, que esté de una muestra. Y aquí nos los va a dar, que son de una sola columna, que se pudiera, pero el maestro nos los deja de esta manera. ¿Ok? Y entonces vamos a poner los pesos en libras. Y vamos a dar 95% que ya no lo da. Y lo vamos a dejar así. No vamos a hacer la prueba de hipótesis porque el maestro no la pide. Y aquí están los resultados. El inciso A y el B. La media es del 27.44%. La desviación estándar es 12.46. El error estándar de la media es de 1.58. Y el intervalo de confianza es del 95%. Así como lo vemos, aquí nos está arrojando estos resultados, ya que si nosotros quisiéramos desarrollar una gráfica o algo así para hacerlo un poco más, complejo, se podría decir, o un poquito más desarrollado, podemos hacerlo también de esa manera. Aquí viene toda la información, como pueden ver, que es el número, que son 62, la media, que es 27, la desviación estándar, error estándar de la media, y cada uno de ellos podríamos también considerarlos y ponerlos en nuestro diapositivo si así lo queremos para poderlos usar. Entonces, si continuamos con el inciso C, que nos pide que calculemos el tamaño que si es necesario se debe tener un margen de error del 3% y la desviación estándar es de 13.65 y con nivel de confianza del 95%. Entonces, nosotros vamos a calcular el tamaño de la muestra que se necesitaría en caso de quererlo obtener el margen de error del 3%. Entonces vamos a hacer estadística a potencia y tamaño de la muestra igual tamaño de muestra de estimación. Entonces de aquí nos vamos a dejar en la media normal 1 del 3 por 3.65 y aquí podemos calcular estas dos cosas, pero pues de margen de error nos pide otra cosa, entonces nosotros vamos a calcular de la muestra, dejarle de la muestra, entonces el margen de error es del 3% y vamos a estimarnos el tamaño de la muestra. Un margen de error del 3% viene siendo 82, tamaño de la muestra 82. Y margen de error, pues como nosotros lo pusimos, que vendría siendo el 3. Entonces, pues sería todo por este ejercicio. Continuamos con la estimación de varianza poblacional. La distribución de la probabilidad cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalo de confianza por una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es n-1. Propiedad de la distribución cuadrada. La distribución cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal de Stern. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve un poco más simétrica. Los valores de cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución cuadrada es diferente por cada número de libertad y el número de grados que se liberan dado por el GL de n-1. La varianza muestral es el cuadrado, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrado tienden a producir errores más pequeños. La desviación estándar muestral S suele utilizarse con una estimación puntual. Y aquí tenemos un ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Aquí podemos ver en el inciso A nos dice que calculemos, y se utilizan las calificaciones
archivo anexo que tenemos ahí abajo, calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito y que construyamos un intervalo de confianza del 95% y el error de desviación estándar del 75% con un nivel de confianza del 95%. Ok, para terminar lo que nos están pidiendo, nos vamos a estadística básica y, y un resumen básico. Lo que el maestro explicaba es que podemos tener también, igual que en el ejercicio pasado, un intervalo de confianza y la desviación estándar en el mismo tiempo, perdón. Y aquí nos va a mostrar ambos. Entonces, aquí nos vamos a ir a estadística básica, como lo pueden ver, y vamos a usar el de una varianza. Y pues los datos los tenemos en una columnas o sumarizados, pero no los vamos a poner de esta manera, los vamos a dejar como el maestro nos los está pidiendo. Entonces sería de la varianza y vamos a seleccionar. En este caso el profe nos pide prueba de hipótesis, pero lo podríamos hacer si lo consideráramos. En opciones lo tenemos como nos marca por default, aceptar y ok. Entonces, como pueden ver, nos está definiendo el método y ya las estadísticas descriptivas, el tamaño de la muestra, la desviación estándar, el tamaño de la muestra es 100, la desviación estándar es 92.2, de la varianza es 8502, la índice de confianza en el 5% es 81.2 y para y cuadrada es 81.0. Entonces, esa es la mejor estimación. Y para el inciso, perdón. Okay. Y pasamos con lo siguiente, como lo mencionaba el profe, como sabemos que el intervalo de confianza para la decisión estándar de los límites, como los mostraba en el mismo ejercicio, podemos tener los datos adicionales si así lo quisiéramos. Como pueden ver, ahí tenemos muchas herramientas para poder sacarlo. Entonces, pues podemos estar utilizándola bastante, pero este es uno de los mejores métodos que el profe nos está pidiendo para poderlo solucionar. Vamos a continuar con nuestro inciso C. Vamos a ir a estadísticas, en tamaño de la muestra y nos vamos a ir en potencia de tamaño de la muestra, en tamaño de la muestra y vamos a seleccionar que es la desviación estándar, que va a ser del 75 y vamos a estimar el tamaño de la muestra. Entonces el margen de error para el intervalo, que sería el margen de error, ya nos hemos dado, creo que era el 10%, el maestro lo menciona, y opciones está en 91%, tal cual como lo pedía. Aquí se modificaría en dado caso. Vamos a darle aceptar y ok. El tamaño de la muestra para obtenerlo, una desviación estándar es de 95. Entonces podemos ver el margen de error es de 10%. El tamaño de la muestra es de 140. Y pues ahí están las evaluaciones que el maestro nos pide. Y esto sería todo por este ejercicio. Continuamos con el ejercicio del PowerPoint, ejercicio de consumo de energía en la casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de la energía en kWh, en kilowatts. Entonces, en el archivo anexo para construir un intervalo para la desviación estándar de todas las cantidades del consumo, nos pide que calculemos la mejor estimación para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces,
construir un intervalo de confianza del 25% de la relación estándar y calcule el tamaño necesario que se dé un margen de error del 10%. Entonces, como podemos ver, el maestro nos enseñó a poder sacar inciso 1 y 2 juntos. Entonces, lo que vamos a hacer es estadística, vamos a ir a potenciar el tamaño de la muestra y después de aquí lo vamos a ir a una varianza. Perdón. Estadística y potencia el tamaño de la muestra. Y vamos a ir a una de las proporciones que el maestro señalaba es que era importante tener muy fijo, o sea, tener muy presente cuál de ellas es la que vamos a seleccionar, ya que no podemos poner otro tipo de información, pues claramente donde nos pide otros datos, por ejemplo, cuando si queremos sacar el intervalo de confianza, lo que nos pide el maestro es siempre revisar para que a la hora de sacar la información que nos pide, no nos marque otra y pues prácticamente es algo que no nos va a servir. Entonces, vamos a irnos a estadísticas, en estadística básica, perdón, estadística básica, y aquí nos va a dar la opción de una proporción. Aquí nos pide una, pues es lo que vamos a poner. Y en datos vamos a poner lo que queremos sacar nosotros. En este caso, consumo de energía. Vamos a poner los consumos. Seleccionarlo. Vamos a seleccionar para que nos dé estas tres. En esta opción, como saben, es lo que nos piden. Y vamos a decir que no la dé exacta. Entonces, vamos a volverlo a hacer para hacerlo de una. De una por una. Perdón, es que el mostrador a veces no agarra muy bien. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a poner consumos. Vamos a darle aceptar. Ok. Vamos a modificar esto. Sí. Un valor diferente. Es nada más como un ejemplo para que ustedes sepan como la relación que el maestro nos dio. Entonces, vamos a irnos a estadística, potencia de la muestra y vamos a irnos a este lado. Queremos sacar nosotros, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Desviación estándar, el margen de error. Vamos a sacarles la desviación estándar y nuestra desviación estándar, perdón, en este caso, en la que no tenemos, va a ser si el margen de error es del 10% y con la desviación estándar de 250, no es que no alcanza a mirar, de 250 y con un margen de error, un intervalo de confianza que sería del 90%. Darle a aceptar y aquí están los parámetros que nos está dando. Los resultados margen de error de 90 y el tamaño de la muestra de 1.3. Entonces, como pueden ver, eso fue como una resolución que se puede dar corta y que pues es muy entendible, así como los datos que nos están generando. Y pues esto sería todo por este ejercicio. Vamos a continuar con la prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. En estadística de hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de la propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un proceso para someter a prueba una afirmación acerca de la propiedad, así como la regla de eventos inusual para la estadística inferencial es si un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeño. Concluimos que probablemente ese supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con HO, es la afirmación que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media de desviación estándar es igual a un valor establecido.
podemos seguir que H es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación del parámetro que tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. Continuamos con el método de prueba de hipótesis a la región crítica. Es el conjunto de todos los valores de estadístico que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que es la probabilidad de cometer un error de rechazar la hipótesis nula verdadera. Y el valor crítico, los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y el del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad que tiene un valor estadístico. Los valores P se pueden calcular después de encontrar un área que está más allá del estadístico de prueba. La prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba. Aquí están los tipos, como usando el HI, que es la prueba de colas, prueba de dos colas. La región crítica se encuentra a los dos lados de la región, que son las colas. Extremas bajo de la curva, la prueba de cola izquierda, que es la región crítica que se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Y en la tercera imagen tenemos la prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región de la cola extrema derecha bajo la curva. Continuamos con las decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, siempre sea una de las siguientes: si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza, como me lo explicó el maestro en clase. Las decisiones de rechazar o no rechazar la hipótesis, como fue uno de los ejemplos del maestro que nos daba, si una persona quería conquistar a alguien, cuál es la probabilidad de que la muchacha o el muchacho le preguntara y cuál es la probabilidad de que alguien le dijera que sí o no. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, él ponía inicio. La afirmación original contiene la decisión igualada. Si la afirmación original contiene sí o si es no, la afirmación original no contiene la igualdad, que es se rechaza o rechaza. Entonces, si es no o si es sí. El planteamiento de la conclusión final: existe evidencia de justificación de... justificación. Entonces la tenemos que si se rechaza, los datos muestrales ausentan la afirmación de que la afirmación original. Aquí podemos tener error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos el simbología de rechazar una hipótesis nula falsa. Y tenemos, esto fue todo por este tema que fue fundamentos de la prueba de hipótesis. Continuamos con la prueba de afirmación respecto a una proporción. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Continuamos con el ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas no eran precisas. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter prueba de afirmación en al que menos de 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad fueron imprecisas. Vamos a ir a mitad, vamos a abrir uno nuevo y vamos a, a irnos de esta manera a estadísticas básicas, y en proporción nos vamos a ir en T de variada, y así se llama. Entonces nos vamos a ir a la de la proporción. Aquí tenemos dos opciones como siempre, entonces nos da de una o más datos.
nosotros queremos esos. Y en este número de datos, creo que son los 1299, que son los datos. Aquí los tengo apuntados. Y que es que los otros datos que tenemos son los de 5686. Entonces, como podemos ver, 1299 en eventos y número de ensayos, que son la suma de las bombas no precisas y los imprecisas. Entonces, teniendo ese dato, podemos saber que el supuesto es el 20%, o sea que nuestra hipótesis nula es como tenemos que tenerla a igualdad. Entonces, vamos a plantear que la hipótesis nula es igual a .20. Vamos a revisarla. Entonces, al plantear esto, pues es lo que nosotros queremos lograr, una proporción que nos dé esto, o sea, que sea menor o igual a esa. Como ven en la hipótesis que el maestro nos mencionaba, era muy importante ya que tenemos que sacarla precisas. Entonces, ya tenemos los datos sumarizados como pueden ver. Entonces vamos a la prueba de hipótesis. Nosotros lo vamos a poner al 20. Y en opciones vamos a checar que esté al 95, pero ya nos da del nivel de confianza del 95. Entonces nosotros ocupamos poner un 99, ya que nuestro nivel de significancia es 1% y pues el resto, pues, por lo tanto, es de 99%, como el profe lo mencionó en el ejercicio que nos dio en clase. Entonces vamos a realizarlo de esta manera. Entonces la queremos poner menor porque es lo que nos están planteando. Y una vez seleccionado esa, vamos a revisarla para que sea una igualdad. Y como pueden saber, el método de esta manera lo tenemos exacto. Y pues tenemos otra o pues una aproximación. Nosotros lo queremos exactos. Entonces vamos a darle clic en aceptar, aceptar. Y como pueden ver aquí ya nos están dando la información que sea nuestra prueba de hipótesis. Entonces el valor de P que tiene las pruebas nulas, que es P es igual a 0,2. También tenemos la proporción que es igual al 20%. Tenemos la muestra P es de 185.970. Tenemos también el límite superior para el 99 de confianza. Y pues como pueden ver tenemos pues los datos coordinados, o sea, acomodados, y pues el valor de P es del 0.002. Como pueden ver, estos son los datos que nos está dando nuestra muestra. Si quisiéramos sacar alguna otra tipo de gráfica, también podemos tomar en cuenta que el profe nos mostró en este mismo ejercicio cómo poderlo resolver en asistente, en prueba de hipótesis, y aquí nos va a dar varias opciones y de la cual una de ellas nos va a dar, pero nosotros queremos seleccionar una que va a ser de una muestra. Y como pueden ver aquí tenemos comparada de nuestra muestra con objetivo, comparada de dos muestras entre sí y pues comparada más de dos muestras. Entonces vamos a seleccionar para seleccionar qué es porcentaje de defectos para una muestra. Entonces, a ver. Y aquí pues vamos a determinar qué es lo que debemos qué es lo que nos va a preguntar, qué es lo que debemos determinar. Nosotros lo que queremos determinar
Si ese es defectuoso el elemento de prueba de 20, si es defectuoso el elemento, nosotros queremos determinar si es defectuoso la prueba de diferente, menor, mayor o diferente, y nosotros queremos seleccionar el menor. Entonces es el 0,1 y en la diferencia de defectos de objetivo, pues no lo vamos a llenar, se va a quedar así. Y pues aquí ya nos manda toda nuestra prueba de hipótesis, nos manda todos nuestros resúmenes, fue un poco más compleja, más resumida, con diagnósticos, con muestra para elementos de estrategias más específicas. Y pues todo esto ya nos marca tal cual como cada una de ellas se resolvió. Y pues si lo queremos ver a más a detalle, pues esta es una de las mejores opciones en las que nosotros podemos determinar. Aquí es cómo se proyecta la probabilidad de diferencia. Aquí sale que es de diferencia y de potencia y los porcentajes es un sí de manera a la izquierda P0.002. Y con esto concluimos este ejercicio. Continuamos con prueba de afirmación respecto a la media. Objetivo. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional mediante uso del método formal de una prueba de hipótesis. Tamaño de la muestra, el conocimiento, tamaño de la muestra, n menor a 30. Si los datos cumplen con la condición de la normatividad, esos son los requisitos. Aquí tenemos un ejemplo de los barcos sobrecargados. Vamos a revisarlo. Y bueno, aquí nos vamos a ir a nuestro Minitab. Vamos a ver un archivo nuevo, un proyecto nuevo. Es que nos dejes. No vamos a guardar porque no lo ocupamos. Aquí vamos a irnos a estadísticas básicas. Y pues aquí vamos a seleccionar la simple, que es la Z de una muestra. Esta, aquí estoy leyendo que determina si la media del valor. Entonces aquí nos está pidiendo que la desviación estándar va a ser de 26 libras, lo que quiere decir que tenemos una desviación de 172 y una tamaño muestral de 40. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos que poner la información que se nos pide para poder llegar a ese espacio. Nos dan dos opciones y ponemos en una columna o en la otra. Y nosotros vamos a seleccionar resumidos. Y la dirección de 26. Vamos a realizar prueba de hipótesis que nos pide. Esa prueba de hipótesis fue de los datos que tenemos, era que fuera mayor de 166.3 libras. Y en este lado tenemos una hipótesis nula y una hipótesis media. Entonces, de este lado vamos a revisar en opciones el nivel de confianza que nos marca es de 95%. Como siempre los ejercicios, la mayoría de ellos es lo que nos pide. Vamos a poner de 95, pero nos lo está pidiendo el 0.05 y el método de valor P. Ok, en este lado vamos a poner la media que va a ser de la media hipotética y vamos a darle en este espacio, ok, no más que vamos a seleccionar, ok, nos quedamos con 95. Entonces aquí ya tenemos generada la información que nos pide. Entonces ya tenemos la desviación, tenemos la media, tenemos el límite inferior del 95%, que es 165,
Y pues como pueden ver, tenemos la información que nos piden. Aquí podemos determinar la hipótesis nula, 166.3, que fue lo que nos pusimos a prueba, y el valor z, que es de 152, y el valor de p, que es 0.65. Y pues como podemos ver, esto fue el ejercicio de los barcos, el cual el maestro nos pedía. Continuamos con la prueba de afirmación respecto a la media. Aquí vamos a someter la prueba de afirmación, es igual que en el otro tema, nomás que vamos a hacer la afirmación respecto a la media desconocida, no otra sí conocida. Y pues veamos, aquí tenemos un ejercicio que nos pide resolver, que es el ejemplo de excesos de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades, millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carrera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SIGALERT. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de la afirmación a la velocidad media de todos los automóviles en mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Y bueno, vamos a elaborarlo en Minitab. Vamos a seleccionar un nuevo proyecto y vamos a ponernos en lo que es la estadística. Nos vamos a ir a la estadística básica. Y a lo que nos tenemos que ir es a la T. En este caso será la T de una muestra, que aquí lo estoy leyendo para poder poner lo que determine la medida de un valor. Entonces, estadística básica, y si nos está mostrando cuál de ellas es la correcta. Entonces, nos vamos a ir a esto. Entonces, ya que le demos clic a esta, nos están desplegando dos opciones, las cuales nos dan una o las sumarizamos, que es el que vamos a usar. Tenemos el tamaño de la muestra, que se da 40, la medida del muestreo, que es 68.4 millas por hora, y la desviación estándar muestral de 5.7 millas por hora. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. En este caso nos está pidiendo que el valor que utilicemos son el 65 millas por hora, que es la velocidad máxima de la que se puede tener. Entonces 95 más el 5% toman ese porcentaje. Entonces ya teniendo el tamaño de la muestra, la medida de la muestra y la desviación estándar, podemos decir que podemos realizar la prueba de hipótesis, y teniendo esos, entonces vamos a poner aquí 65. Aquí 0, la hipótesis nula es igual a 65 y la hipótesis alterna va a ser mayor a 65, así como lo plantea el ejercicio que el maestro nos puso en el ejercicio de clase y como lo muestran en el video. Y pues siempre tiene que ser mayor a la velocidad máxima. Y en las opciones nos da por default 95. Va a ser lo de hasta abajo, que es la media hipotética, y el nivel de confianza me parece que se queda igual. Está representada la hipótesis y la media hipotética es el límite de velocidad que nos están dando en el ejercicio. Vamos a poner aceptar, darle aceptar, y pues aquí ya tenemos los resultados. Como pueden ver, este nos está informando la media, la desviación estándar, el 95% de U, y pues aquí están las pruebas. Y esto sería todo por ese ejercicio. Continuamos con la prueba de respecto de una desviación estándar o una varianza. Someter una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o una variación poblacional a 2, utilizando el método formal de prueba de hipótesis.
Los requisitos: la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Aquí tenemos un ejemplo que es una muestra aleatoria simple de 40 hombres, da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de hombres suele reportarse entre los 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con nivel de significancia de 0.5 de someter a una prueba de afirmación que los pulsos de los hombres tienen desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Entonces, nos vamos a ir a nuestro minitab. Vamos a generar un nuevo proyecto. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir a la que dice una varianza. Y estando, ves en una varianza que es la que determina si la varianza de desviación estándar puede ser una de ellas. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la que nos pide desviación estándar de la muestra. Y aquí, como ya nos tenemos en los datos, que es de 40 y va a ser 11.3, que es el dato que nos va a ofrecer 103 latidos por minuto y son 40 hombres. ¿Ok? Entonces, proseguimos con realizar la prueba de hipótesis y vamos a darle clic en desviación estándar o interpretar la varianza, pero en este caso pues vamos a quedarnos con esta porque eso nos dice el ejemplo. Entonces el valor en el que nos vamos a ir son los resultados de 10 latidos por minuto. Son 10. Y en opciones, que la prueba que queremos demostrar es la hipótesis nula, que es con igualdad, que va a ser igual a 10. Entonces la hipótesis nos va a incluir porque queremos saber qué se desea saber, si se cola de derecha o cola de izquierda o ambas formas. Necesitamos saber si la prueba de afirmación de los que los hombres tienen una desviación estándar de mayor. Entonces lo que quiere decir es que vamos a seleccionar opciones y vamos a irnos a la de, vamos a checar bien en el ejercicio, tengo aquí otra al lado, revisando los datos, son la de mayor, me parece. Sí, que es lo que nos está pidiendo la opción de la hipotética. Va a ser el 95. Entonces el dato que nos da él dice que es el 0.05%. Entonces, este es el 5% y el que es el 0.5 del 95%, pues se queda como el 100%. Entonces es el más común y el maestro nos dice que cuando tenemos un nivel de significancia de eso es como si fuera un 99. Entonces él prefiere que lo dejemos así para ponerlo así. Entonces nosotros vamos a dejar así por este caso. Vamos a cerrarlo y vamos a asumir. Entonces, teniendo eso, podemos ver cómo cada uno de los límites inferiores o del 95% y cada uno de ellos nos da todos los resultados pues precisos y lo que queremos nosotros. Aquí está la muestra de 40, que son los números de hombres de desviación estándar del 11.3, la varianza de 128 y la cuadrada de 9.6. Y aquí es el método de chi cuadrada, estadística de prueba del 49.80, GL de 39 y el valor que es 0.15. Y esto sería todo por este ejercicio.